Hola a todas y a todos de nuevo. Bueno, como veis y como os he dicho en otros vídeos, no soy Andrea. Sabéis que la tenemos un poquito enferma, pero bueno, seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya habrá pasado todo. Pero bueno, no íbamos a hacer esperar a otro invitado, a otro alumni. Así que hoy tenemos con nosotros a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo muy bien. Seguro que no mejor que tú, pero bueno, se hace lo que se puede. A ver, esta sesión o esta charla de alumni para mí es muy chula porque siempre somos como muy, a ver cómo lo digo, como formaciones demasiado alejadas a lo mejor de la parte puramente competitiva del juego. Y en esta pues tenemos un poquito más de juego porque de hecho tú has estado con nosotros en la primera edición que hemos tenido del curso de analista de League of Legends. Así que aquí podemos empezar a utilizar algunos términos un poquito más técnicos, más competitivos, que también te digo que tú los vas a saber mejor que yo, porque yo, aunque asistí a todas las clases, pues no tengo el conocimiento que tenéis vosotros. Pero a mí, sobre todo, me gustaría, y es el objetivo al final, más que la gente que conozca la formación, que la gente conozca a Jorge, ¿vale? Entonces, yo creo que, aunque sea de forma resumida, pero tú tienes una historia, Jorge, que como yo sé que al final vas a acabar, si no estás ya trabajando en los eSports, y luego hablaremos incluso de tu proyecto personal, ¿vale? Para mí es una historia muy bonita, si me permites, ¿de acuerdo? Sí, claro, sí, sí. Dentro de lo que son los eSports, de decir, oye, yo he tenido claro algo, ¿no? Y aunque en un principio empecé de una manera, al final he ido enfocando mi carrera para enfocarme en esto, ¿no? Entonces, tu, profesión tuya, ¿Por dónde digo la empiezo? oficial. Sí. La oficial, farmacéutico. Toma ya. Entonces, y ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo acaba un farmacéutico queriendo ser analista de League of Legends? Que si te das cuenta, ya nos lo cuentas tú, algo de análisis hay por ahí. O sea, quiero decir, a ti lo que te gusta es el tema de los datos, está claro. Sí. Sí, a ver, es una historia un poco larga, curiosa cuanto menos. Nada, en principio historia normal, estudio farmacia como se estudia un poco la mayoría de la gente a los 18, 19 años. Eliges un poco lo que crees que te va a gustar sin tener mucha idea de tu perspectiva de futuro, lo lógico. Sí. Me llamaba la farmacia, me ha gustado estudiar farmacia. Yo en general siempre fui buen estudiante. Es verdad que luego los cursos de farmacia, los primeros, me costaron un montón. O sea, eso de estar 3 años sin ver el nombre de un medicamento me costó mucho. No veía la práctica como en ningún lado, Claro, claro. pero luego al final me gustó mucho. Y muy contento de hacer farmacia, de haber hecho farmacia, no me arrepiento para nada. Después de farmacia, vuelve a pasar un poco lo de 18 o 17 años que le pasa a casi todo el mundo. ¿Ahora qué? En plan, ya tengo la carrera. Yo pensé que esto ya era como la vida hecha. Ya una vez tienes la carrera, pues ya está, ya hemos acabado. Pero parece que no. Es en plan, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace? Y bueno, una de las salidas que más me llamaba siempre fue la investigación. Y hice un máster en neurociencia, y estuve en investigación, y hice las prácticas de la carrera en farmacia y en hospital, y probé un poco de todo, de todas las salidas de farmacia. Y bien, la de investigación fue una experiencia un poco peor, o peor de lo que me esperaba, no solo a mí, sino que todos los del máster que estábamos como distribuidos, ninguno acabó del todo contento. Pero luego farmacia, hospital, bien. O sea, todo bien. Un trabajo que yo podría haber tenido toda la vida, se me daba bien, muy buena relación con los compañeros, todo bien. Pero llega un punto en el que yo no me veía haciendo eso toda la vida. Sí, Yo desde enano, mi pasión siempre fue el deporte. sí. Siempre me encantó. Y pasa una de las cosas que yo dejaría un poco como consejo casi, que es valorar tus hobbies. Porque yo era algo que no lo valoraba. A mí me gustaba el deporte, bastante. Me veía un poco de todos los deportes, sin ser como experto en nada, pero sí que me gustaba ver un montón el deporte. Y yo era algo que no valoraba porque era, bueno, me gusta el deporte, pero como a todo el mundo le gusta el deporte. Y llegó un punto en el que dije, yo creo que me gusta más de lo normal. Yo creo que incluso me podría dedicar a esto. Pero nunca le di el valor. En plan, bueno, me gusta sin más, pero bueno, yo tengo mi carrera en farmacia y mi hobby es el deporte. Y eso, a un punto de haber probado como todas las partes de farmacia y decir, me gusta, pero no me veo, dije, coño, ¿por qué no le doy una oportunidad a trabajar en deportes si es lo que tanto me gusta? Y bueno, me surgió una oportunidad de irme a Alemania, a una empresa de estadística deportiva.
sin ni papa de alemán, sin conocer a nadie, con un contrato que era de 6 meses, luego ya permanente, pero de inicio 6 meses, y me fui. Me fui directamente para probar si aquello me iba a gustar o no, o a lo mejor me gusta el deporte sin más y luego me canso, o a lo mejor a la hora de trabajar ya cambia un poco todo, y fui y me encantó. Trabajar en deporte era para mí algo maravilloso, sobre todo el cambio mental de cara al trabajo. Porque en farmacia era a ver si llega el viernes y ya llega el finde y me queda libre. Sí. Y en esto, evidentemente, todo es trabajo y sigue siendo trabajo, pero lo haces encantado. Si te gusta, si te pasan las horas que no te das ni cuenta. Me lo vas a contar, claro. Hijo mío. Exacto, exacto. Entonces es algo que cuando encuentras eso es como, no me puedo mover de ahí. Y yo entonces sabía poco de eSports. Yo jugaba a videojuegos no demasiado, pero siempre a juegos de deporte, modos carreras, managers y tal, no ni mucho online, ni mucho competitivo, ni nada. Y allí tenían una sección de eSports. Y sin yo saber nada dije, bueno, quiero tener las skills de eSports, por lo menos que me enseñen, y yo enterarme un poco de cómo va los datos que manejáis, cómo van los juegos y demás. Y allí cubrían Dota, cubrían CSGO y cubrían LoL. Y de esos tres, el LoL, a mí hubo algo ahí que me llamó mucho. A ti y a muchos millones. A muchos millones, claro, pero yo hasta entonces no sabía ni de qué iba, no sabía ni que era un 5 contra 5, no sabía ni que había dragones, nada. Yo empezaba a verlo y, como todo el mundo que empieza a verlo, empiezas a ver rayitos caer por todos lados, no te enteras de nada, de repente van a un dragón, Pero bueno, me lo fueron explicando, fui cogiendo el truco, allí cubríamos la LCK y la LPL, o sea, Corea, China y tal, y alguna Liga del Pacífico y demás, porque era lo que pillaba en turno de mañana para Europa. Y me fue enganchando mucho y fui descubriendo que habría mucha más estrategia detrás de la que yo pensaba. Yo digo, pues esto será un juego típico aquí, un Tekken, un darle a botones, y el que sea bueno dándole a botones, pues ahí ganará. Y no, había mucha más estrategia detrás, había un jungla, había una planificación de partida y demás. Esto ya hace bastantes años, o sea, no es que haya empezado antes de ayer, esto ya hará fácilmente 6 años, una cosa así, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empecé a engancharme a los eSports, a ver un montón de eSports, y a la vuelta aquí a España encontré la oportunidad de unirme a una empresa que realizaba artículos en detalle, digamos, de LoL competitivo en base a estadísticas y análisis. O sea, analizar partidas básicamente en base a las estadísticas. Y a la par que todo eso, yo tenía como un proyectillo personal que surgió antes de irme a Alemania, completamente aleatorio. Siempre me ha apasionado los datos junto con el deporte. Y yo vi que la página de la Liga Española, empezó a tener un montón de datos que antes no tenía. Pasó de ser una página normalilla a tener un montón de datos, intercepciones, duelos, pasos cortos, largos, tal. Y se me ocurrió, dije, joder, pues aunque sea por hacer algo en lo que justo antes de irme a Alemania y tal, y aunque sea por currículum o por adjuntarlo, por enseñarlo, voy a ver qué puedo hacer yo con estas estadísticas. Entonces empezaba a jugar con eso, a darle como un valor relativo a todas las estadísticas y a juntar estadísticas de todos los jugadores de la liga. Y bueno, me salió algo curioso, no estaba mal, era un proyectillo muy inicial de valorar a todos los jugadores durante una liga con esas estadísticas. Y ya luego al tiempo, después de lo de Alemania y tal, pasé ese modelo al LoL. Ya mucho más mejorado, comiéndome en la cabeza de cómo puedo mejorar esto, pero todo yo solo. Sí que veía algún tutorial, alguna cosa, me intentaba formar un poco en R, en Python, en tal, para coger un poco más de conocimiento, pero todo, mi idea inicial era juntar todas las estadísticas que proporciona el LoL competitivo y juntarlo lo más posible, dando como una valoración de los jugadores. Igual que en baloncesto existe un término que es la valoración, en función de puntos, rebotes, asistencias, demás, algo similar al LoL, haciéndolo lo más complejo, lo más exacto posible, pero que al final te diese una cifra que todo el mundo entendiese. Sí. Algo común que te permite comparar a todos, ¿no? Que es lo que se reclama muchas veces. Al final me da igual que esté mejor o peor esa medición. Cuanto mejor esté y más completa sea, perfecto. Pero al final lo bueno es que es única. Por lo tanto, todos se someten al mismo KPI, por decirlo de alguna manera. Eso es.
de tal manera que tuviese una valoración del jugador. De decir, vale, he visto la partida o no la he visto, pero veo que este jugador tiene un 7,4 para la escala española, que es la que más entendemos aquí. Pues tiene un 7,4. Pues dices, bueno, pues ha jugado bastante decente, tal, o este tiene un 9. Coño, pues ha jugado muy bien. Yo no lo he visto a lo mejor el partido, pero ya veo que más o menos ha jugado un 9. Siempre la partida te va a dar más datos. Y lógicamente a nivel amateur, una persona es difícil que saque una métrica absolutamente perfecta, pero sí una idea general de decir, vale, pues se ve que estos han jugado bien y que te aporte más que lo que viene a ser un simple KDA de decir, bueno, pues ha matado mucho, no ha muerto mucho, se supone que más o menos lo ha hecho bien, pero al final hay mucho más. Está el oro, está el daño y algo que tenga en cuenta todo, visión, que no solo sea el típico carry del equipo, sino que tenga en cuenta un poco todo. Entonces, pues fui perfeccionando eso. Poco a poco, añadiendo como mejora poquito a poco, llegar a una métrica que fuese un algoritmo que dé un valor relativo a cada una de las estadísticas. Ese valor relativo es calculado también matemáticamente, o sea, yo tengo la subjetividad de cómo hacer ese modelo, evidentemente, porque otra persona podría hacerlo de otra manera, pero una vez están los datos son los que son. Yo Lo no que cojo decía, y digo, es la misma subjetividad para todos. Eso es. Eso es. O sea, la subjetividad está en cómo haces el modelo. A partir de ahí, los números son los números y no es, yo creo que tal, le subo un poco o tal, ni mucho menos. Es lo que te dan los números y punto. Sí. Y llegué a un sistema que yo, comparando con las partidas que veía, que era sobre todo lo que más seguía, siempre ha sido la Lake y la Superliga, comparando eso, digo, está bastante decente. Muchas veces coincide con el mismo MVP que se da y muchas veces siguiendo la partida, digo, más o menos es prácticamente así. También seguía como opiniones de mucha gente, de expertos y tal, no sé qué, y luego destacaban jugadores que yo tenía bastante altos y tal, y sin ser perfecto, sí que era un modelo que para mí era bastante aproximado. Entonces, lo empecé a usar en esa misma página de artículos, les pregunté si podía usar como mis propias estadísticas y mis propios gráficos y demás, y lo empecé a usar ahí, y luego me decidí a publicarlo en Twitter. Digo, bueno, ya que creo que es más o menos decente, pues, bueno, simplemente... Siempre la idea ha sido como currículum y ver lo que era capaz de hacer un poco. Y una pregunta, para hacer eso al final tienes que tener ya un cierto conocimiento elevado, es decir, no es como cuando me decías que la primera vez que te enfrentaste al LoL que no sabías que tenía tantas derivadas, tanta estrategia y demás. Entonces, ¿por qué te apuntas a una formación de analista de League of Legends? Porque tú venías ya bastante bien preparado. Claro. A ver, yo sabía, pero era muy autodidacta y era muy a mi bola, en plan de, bueno, yo esto lo saco porque me gusta mucho y porque indirectamente, en plan, puedo gastar un montón de tiempo en esto sin que a mí me suponga nada, casi como hobby, en plan, vale, pues voy a modificar esta estadística, pero yo no sabía, ni siquiera al principio sabía que existía un vínculo entre estadística y LOL, digamos. Yo no sabía que existía el puesto de analista. Lo empecé a ver. Sabía que una de las opciones podría ser, por ejemplo, trabajar en una liga como en parte del equipo de estadísticas, pero básicamente lo tiene la LEC y poco más, y son puestos que saca Riot y que saca cada 1000 años. Y gracias a esto de Twitter, de hecho, alguno de estadística de la LEC me contactó y me dijo, joder, pues yo empecé haciendo algo similar y tal, y hablé con alguno de ellos, muy majetes, pero muy difícil entrar. Y luego empecé a descubrir que existía el puesto de analista. En los equipos, sobre todo, efectivamente, en los equipos importantes. Exacto. Pero yo no sabía en qué consistía, yo no sabía cuál era realmente la función. ¿Es tanto de estadística o es ver partidas y analizarlo simplemente en base a verlo? ¿Hasta qué punto la estadística juega una parte? Sí. Y por eso me empecé a buscar cursos de estadística relacionados con el LoL. Y me costó encontrar, porque yo veía un montón de cursos de estadística en general, pero poco aplicación al deporte y mucho menos aplicación al LoL. Y justo os descubrí a vosotros. Vamos, que llegamos en el momento adecuado. Sí, total, en una búsqueda sin más, de estadística, League of Legends o estadística, y apareció esto, y dije, coño, lo tengo que hacer. ¿Y la pregunta es, ¿te ha resultado útil? Por supuesto, muy útil, realmente. Es un curso que han sido 8 sesiones, si no me equivoco, en apenas un mes, una cosa así. 3 semanas, de hecho. Sí, y es justo lo que necesitaba para enterarme qué se hace, cómo se hace, qué papel juega la estadística, qué papel juega el análisis de partidas, porque luego, aparte, estos puestos de analista no salen, no se ven.
No, yo no veo a G2 diciendo un analista. No aparece. Esto funciona, ya os lo dije, funciona boca a oreja. Entonces, Claro, ahí es donde al final intentamos nosotros, pues eso, lo que os he dicho muchas veces, a ti, pero a ti con el tema de analista de League of Legends y a todos los alumnos que pasan por nuestra formación, por el motivo que sea, quizás muy probablemente porque es un sector todavía muy incipiente, aunque hay equipos muy profesionalizados, pero determinadas partes o determinados mecanismos todavía no, digamos, no adoptan lo que son los mecanismos a lo mejor más tradicionales de recursos humanos que puedan tener otras empresas. Y aquí yo creo que se tira mucho del boca a oreja. A veces también hay que decir, cuando vas a hablar de jugadores, en este caso en concreto, que no es tanto el boca a oreja, sino que al final las propias estadísticas del juego, como dices tú, te pueden permitir decir, oye, pues este jugador me puede llegar a interesar, pero para otros puestos que sí que están relacionados con la parte competitiva, véase, por ejemplo, el de analista de League of Legends, se tira mucho de eso, ¿no? De un boca a oreja, de conoces a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es, no lo vamos a negar, es un pequeño hándicap que tiene el sector, como digo, que todavía no utiliza unos procedimientos de recursos humanos normales, por decirlo de alguna manera, o los clásicos. A lo mejor es que también los clásicos no hacen falta, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno, ahí es un poco cuando nosotros intentamos suplir esa carencia que tiene el sector con vosotros, pues hablando, comentando bueno, y viendo qué opciones hay. Y al final, lo que hay que hacer en la vida, que esto además tú que has viajado y demás lo has visto, que es llamar a la puerta y preguntar. Si no llamas, no sabes si hay algo detrás de la puerta para ti. Entonces total, hay que total. hacerlo. Hay que Y hacerlo. entiendo su sistema realmente, porque Sí. es algo muy nuevo, es un puesto muy concreto y que, por ejemplo, aquí en España son 10 equipos de Superliga y Y no sé 10 si y son 10 y 10 y 10 de 3 segunda, pero y al ni eso, final, si me y ni apuras, eso. 15 equipos, efectivamente. Claro, total. Entonces son 15 puestos en los que es normal que tires de contacto y encima en estos equipos que se suelen llevar bien, suelen tener buena relación, se conocen entre todos, que le digas, oye, ¿conoces tú algún analista que Sí, ya sí, hayas sí, trabajado con sí, él? sí. Es lógico. Pero Es para una entrar en lo que persona es que la viene rueda de del fuera, sector. En ese sentido, el ecosistema todavía es como muy, muy cerrado, ¿no? muy nicho, sí. Todo cambiará, pero al final es verdad que hay que intentar introducirse en esa rueda del sector. Por eso, Claro. siempre también la recomendación nuestra de publicar en Twitter, oye, tu proyecto personal que tú has estado llevando a cabo, Jorge, es súper chulo, tú mismo lo has dicho, al final te dieron la enhorabuena o te llamaron de gente de la LEC y demás. Entrar con Riot es ya como, uff, sería el sumum, ¿no? Pero bueno, oye, todo es conseguible. Entonces, a ver, yo está mal que yo lo diga, pero yo creo que, que todos los alumnos, por supuesto, que pasan por nosotros tienen muchas posibilidades, pero la verdad es que tú ya venías como muy preparado. Creo que esa formación te ha podido todavía afianzar más y yo estoy convencido de que dentro de poco te tendremos, no sé si como específicamente analista de League of Legends en un equipo, pero sabes que luego además hay muchas ramificaciones, ¿no? Porque al final es el propio puesto de analista, pero al final el conocimiento que tú tienes del juego, llámalo analista, llámalo, no sé, estratega, por decirlo de alguna manera, pero al final eso va a tener mucha aplicación en League of Legends, sobre todo porque cada vez Riot va mejorando más, la situación de LoL ya es muy buena, porque es el ecosistema competitivo de eSports más avanzado que hay, por supuesto, eso es innegable, pero va a seguir mejorando todavía más. Así que yo creo que puede haber muchas posibilidades, Jorge. Sí, sin duda. Se está profesionalizando bastante. Ujú. Y es eso, yo creo que para alguien de fuera es un poco que da la sensación como un poco las puertas cerradas, de no sé ni muy bien cuál es la posición, ni la veo ofertada, ni tal. Por eso creo que un curso de estos, de este tipo, tanto en mi caso el de analista como gestión de esports o demás de lo que tengáis, es muy interesante como para que te abra un poco la puerta y digas, vale, o sea, este es el puesto, de esto va, y encima me pueden ayudar y poner en contacto con alguien para que Eso es. se me pueda visibilizar o si encima tengo un proyectillo personal, que es Eso es. algo, joder, a lo que animo un montón a la gente que lo tenga, Sí, sí, sí. que es eso, aunque sea simplemente a tu bola en Twitter, ir subiendo tus cosas, pero el tener una idea sobre eso y intentar forzarte a publicarlo, a mejorar y demás, es algo que recomiendo mucho. Absolutamente. O sea, al final el abrirte a la comunidad y que la comunidad te vaya viendo es fundamental. Y nosotros, por ejemplo, en diferentes formaciones lo hemos visto. O sea, hay gente que ha venido de otros sectores y demás por trayectoria, etcétera, etcétera, pero hay gente que se ha ganado su puesto en los eSports a pulso. ¿Por qué? Por estar ahí insistiendo, por hacerse conocer en redes sociales, por mostrar a la gente lo que estaba haciendo y ser algo de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, yo lo animo muchísimo, la verdad.
Nos quedamos un poco sin tiempo, Jorge. Hoy ha sido un placer tenerte con nosotros. Vamos a seguir hablando. Sabes que tenemos que seguir hablando también tú y yo, ¿vale? Claro. Y nada, lo dicho, que de verdad que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por eSports Professional Alumni. Que ha sido un placer tenerte además en la formación de analista de League of Legends, la verdad, todos los días ahí a tu horario, haciendo tus preguntas y demás. Está perfecto, es el tipo de alumno que nos gusta. Y lo dicho, que muchísimas gracias y que seguimos hablando. ¿Te parece? Gracias a vosotros. Muy bien. Un saludo, Pues, Jorge. otro Hasta problema. luego. Hasta Chao. luego.